Vamos a entrar a una parte muy importante, que es la nutrición en el niño. Comencemos por la lactancia. La famosa lactancia materna, que para mí es un mito en República Dominicana. Hay una ley muy clara, convenios internacionales que nos atan a la obligatoriedad del cumplimiento de esa ley, pero no hay una empresa en la República Dominicana que cuente con un área de lactancia, pero mucho menos se promueve mediante el Estado ni ningún otro organismo el amamantado. Así es. Miren, recientemente, la semana pasada, se promovía este acto que tenemos que, toda madre debe de crear conciencia y hacerlo porque es por un bien para nuestros hijos. Lamentablemente, República Dominicana quedó posicionada por cifras muy por debajo de lo que es la alimentación. Tenemos ciertas instituciones que han ayudado a esto y tenemos ciertas instituciones privadas a las cuales orientan las madres y le impulsan a esta alimentación, pero lo primero que tenemos que crear es la conciencia de que cuando estoy amamantando, estoy dando más vida, estoy llevando salud, yo transporto inmunoglobulinas que es defensa para el organismo, es defensa, yo estoy aportando defensas para que este niño, esta bebé, pueda defenderse de cualquier enfermedad que venga, una parasitosis, un proceso viral. Esto es lo que me va a mí a ayudar. Entonces, cuando hablamos de nutrición en los niños, la primera etapa es el lactante. Los primeros 6 meses recomendamos solo lactancia materna. Esto contiene todo lo necesario para nuestro bebé. Pero lamentablemente hoy en día pensamos mucho en la parte estética y nos obviamos, sin darnos cuenta que esto favorece mucho la parte estética y nos previene también de cáncer de mama. Entonces, aparte de yo provocar en mi bebé salud, también estoy buscando en mi persona, tú como mujer, voy a tener resultados de esto. ¿Cómo cuáles? Cada vez que yo amamanto a mi niño, activa mi metabolismo. ¿De qué manera? Consumiendo energía. Entonces yo puedo, por cada litro de leche, por cada 6 onzas de leche que le aporto 4 onzas, mi organismo consume alrededor de 500 kilocalorías, cosa que nuestro organismo es una máquina perfecta. Durante el embarazo, se prepara para este proceso. Después de los 6 meses de embarazo, comienza a acumularse una grasa a nivel de la espalda, ¿verdad? La embarazada. Esta grasa que se deposita ahí tiene su función. La función de ella, ¿cuál es? La función es que cuando llegue el proceso de lactancia, atrapar esa energía de ahí. Ese depósito que está ahí, mi cuerpo lo va a consumir. Por eso vemos aquellas que han amamantado, inmediatamente das el seno, necesitas consumir agua. Porque es como si tú estuvieras haciendo un deporte, consume energía. Entonces, así mismo, consume alrededor de 500 kilocalorías cuando amamanto al bebé, aportándole 4 a 6 onzas de leche, ya consumo 500 kilocalorías. Y la nutrición en esta mujer inclusive es diferente. No podemos hacer una restricción porque estoy alimentando a otro ser. Es como durante el embarazo también. Entonces es muy importante que los primeros 6 meses en la nutrición infantil es recomendable la lactancia. Aporta todo lo necesario. Por eso es que vemos hoy en día tanta obesidad, tanta intolerancia a diferentes tipos de leche de casas comerciales, porque, es decir, no damos lo que nos regaló la naturaleza, lo que me aportó el mismo organismo. Ese mismo proceso de obtener ese bebé hace que se desencadenen una serie de procesos en mi cuerpo. Vamos a utilizarlo. Entonces, tenemos que crear principalmente la conciencia. Como mencionaba anteriormente, tenemos que comer con conciencia y así mismo hacer las cosas con conciencia. ¿Qué se va a beneficiar mi niño cuando yo le aporto esta lactancia?
Pero entonces ahí venimos y le pedimos a la madre que amamante el niño. Pero el ginecostetra la manejó durante 7 u 8 meses desde que detectó que había un embarazo esa mujer y que tiene 2 meses suspendida, coge y va al ginecostetra. El ginecostetra le toca las puertas a usted de los nutriólogos para referirle esa paciente embarazada para una correcta nutrición durante el embarazo. Bueno, hoy en día tenemos que ser conscientes y ver que el referir los pacientes, a veces entendemos que lo sabemos todo y no es así. Cada área es especializada. Puedo decir que sí, que algunos lo hacen, pero no la mayoría. Entonces, vamos a crear Y conciencia. luego queremos que la madre pues lacte, pero no le hemos orientado a esa mujer en un verdadero proceso de embarazo, una correcta alimentación equilibrada y adecuada para que responda a ese producto cuando nazca. Exacto, es cuestión de una educación. A veces la misma prisa, mucha cantidad de pacientes en la consulta, el ginecólogo en ocasiones no se detiene, el obstetra no se detiene a orientar y educar a esta madre. Por eso es que vemos a nivel privado cuántas instituciones no se han creado para promover la lactancia. Porque en el consultorio, el obstetra, más se preocupa el pediatra cuando va al siguiente día a ver al recién nacido, que la obstetra, que la ginecóloga, cuando duró todo ese proceso. Es decir, es cuestión de una educación. Si lo hacemos desde los 6 meses, ya la madre comenzamos a crear esa conciencia de lo que ella va a hacer cuando venga ese bebé. Y la orientamos a qué comer y qué no comer, y cómo hacerlo, evitamos muchísimas consecuencias. Una de las principales consecuencias que vemos en estas mujeres es que comienzan a comer por 2. Entienden que su alimentación tiene que ser abundante, doble, una para mí, una para el bebé. Entonces no es así. Vemos requerimientos nutricionales inclusive que en los primeros 3 meses no hay por qué incrementarlo, no hay por qué aumentar la cantidad de calorías. Esto comienza a incrementarse a partir de los 3 meses según las necesidades del bebé. Entonces, ¿qué voy a incrementar? Una merienda más. Según la OMS me establece que debo aumentar 305 kilocalorías después del 3er trimestre. ¿Pero de qué nutrientes? Exacto. ¿Cuáles son las características de esos nutrientes? Porque ahí es que estamos. Me lo puedo comer, por ejemplo, que yo tengo amigas y a veces hacemos carne. Y en una ocasión estábamos haciendo un rabo de vaca en Santiago. Y llega la embarazada y había que servirle doble porque ella come doble. Es decir, ¿qué es lo que vamos a doblar? Exacto. Es decir, vamos a incrementar, señores, en este caso el aporte en fibra y el aporte en proteína, porque ¿de qué se encargan las proteínas en nuestro cuerpo? De aumentar, del crecimiento, del proceso. Entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? Está creciendo un nuevo ser. Entonces, tengo que alimentarlo. ¿Y de qué manera? Bueno, el aporte proteico de vitaminas y minerales y los hidratos de carbono, como le llamamos glucosa, esto no es tanta la necesidad de decir, no tenemos que incrementarla hasta tal punto. Entonces, es cuestión de ir incrementando. Si volvemos al tema de lo que es la nutrición, porque nos fuimos a las embarazadas y eso lo vamos a abundar más adelante, la nutrición en los niños. Padres, madres, preocupémonos hoy en día por nuestros hijos. ¿Qué le estamos ofertando? ¿Qué están consumiendo? De esto vamos a depender de un adulto sano o un adulto enfermo. La nutrición en los niños hoy en día, vemos cuánto sobrepeso, cuánta obesidad vemos hoy en día. Tenemos niños ya con diabetes, con resistencia a la insulina, con hipertensos, con hipertrigliceridemia, quiere decir grasas elevadas, y todo esto por lo que le damos, que le estamos ofreciendo. Entonces, nuestros hijos tienen necesidades nutricionales para poder cubrir todo su desarrollo y crecimiento. Y si hay déficit en esto, vamos a tener carencias. Entonces, vemos hoy en día que la población, esto va aumentando por la oferta, por el ámbito obesogénico en el que estamos hoy en día. Ciertos alimentos industrializados como estas comidas de cadenas
las papitas, las bebidas azucaradas, todo esto con estos sabores que le incrementa, porque esto es algo más de negocio. Es decir, aumento el sabor, la palatabilidad y esto hace mayor consumo. Entonces, inclusive hasta dependencia. Exactamente, inclusive hasta la dependencia llegan estos niños a consumir esto a diario. Entonces, la alimentación en ellos se ve con un déficit. Y no podemos hablar de un déficit en aquellos niños con sobrepeso y obesidad, porque tienen déficits nutricionales, porque lo vea con sobrepeso no necesariamente tiene que estar saludable. Puede tener una desnutrición inclusive. Ciertamente, porque los tiempos cambian. Antes cuando usted estaba gordo y colorado, usted estaba saludable. Sí. Ahora usted está gordo y colorado y está enfermo. Tiene que revisarse. Y precisamente ahora nosotros tenemos una oportunidad de oro como país. Si quisiéramos hacer las cosas correctas como van. Nosotros estamos hablando de un nuevo plan de educación con una tanda extendida y estamos hablando de alimentación escolar. Aunque yo estoy seguro que no le han tocado la puerta a ustedes como nutriólogos, ¿verdad? Sí. Sí. Vienen unos Gloria proyectos. A Dios. Sí, miren. Pero mira, me gustó esa porque yo lo ignoraba. Sí, mira, déjame informarte o informarles a todos. Resulta que tenemos el Ministerio de Bienestar Estudiantil, que no solo provee a los estudiantes de materiales didácticos, sino que también es quien tiene a la mano lo que es el plan nutricional. Este plan nutricional, que cuando comenzó la jornada extendida, fue hecha por ciertos nutriólogos, pero recuerden que esto se vio influenciado, como siempre decimos, por altas fuerzas, que es la parte del gobierno. Es decir, lo que requería el nutriólogo en ese entonces para la elaboración de ese menú, entendían que no podían pagar por ese plato, pero esto ha tenido modificaciones y ha ido aumentándose. Ya hay algunos nutriólogos que están posicionados como técnicos, supervisores, que están para cubrir ciertos huecos de la parte de ciertos mitos que tienen nuestros hijos. ¿Qué sucede? Si nos vamos desde la infancia, en lo que son los CAIPIS, los niños llegan ahí desde los 45 días hasta los 5 años. Ya ahí a ellos se les va a enseñar a alimentarse. Ya cuando lleguen a tan extendida no vamos a tener los problemas que existen hoy en día. Unos adolescentes que en casa no consumían ciertos productos y cuando llegan allá a la escuela te lo aportan. Tenemos que criticar un poquito que ha habido una mala inclusive combinación de ciertos alimentos en el menú. Pero esto es algo que ya vi el que viene el próximo año y esto es algo que va en mejora. Inclusive estuve en una actividad donde estaban ciertos suplidores y ellos informaban y le decían, bueno, el plato debe subir, porque creo que lo que pagan son 60 pesos por plato. Imagínense ustedes, váyase a la casa, vamos a preparar una comida con 60 pesos y ¿qué vamos a comer? En la cebolla y el ajo se van. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que sucede con la jornada extendida y la alimentación. Esperemos que esto cada día mejore. Ellos hay un departamento en el INAVI con la nutrición y se están enfocando un poquito más a motivar a los adolescentes, a los niños, la importancia de por qué comer este plato. Claro, esto se ve muy modificado y se ve muy adulterado, inclusive hasta por los profesores. Los primeros que deben dar el ejemplo para consumir estos alimentos son ellos. Y en ocasiones ni siquiera los hacen frente a los niños. Entonces, si ellos que son más adultos que yo, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, son de las cosas que se ven, que hacen que modifiquen este proyecto. Pero también tiene un problemita quien suministra este almuerzo. Si no lo hace de una manera, como mencionaba anteriormente, que me atraiga esa vista, es difícil que yo lo pueda consumir. Otra situación que esto tiene muchos, como decimos, mucha tela por donde cortar. Tenemos la parte de los aditivos y conservantes, que el INAVI lo prohíbe. Entonces es un alimento, y si yo estoy en la casa acostumbrada a consumir con condimentos, es una comida que no me va a gustar, no va a tener ese sabor que yo voy a encontrar en la misma de la casa. Porque ya al yo agregarle ese caldo de pollo, que le agregué
ese sazón en polvo que le agregué, ese sazón líquido que le agregué, eso incrementa, ¿verdad?, el sabor y la palatabilidad de ciertos alimentos. Entonces, cuando me voy a consumir este alimento, que me lo llevan, que tengo que comérmelo, pero que ni siquiera como lo veo me gusta, y mucho menos el sabor, que no es el que está acostumbrado en la casa, entonces viene un cambio. Entonces, es un proceso adaptativo. ¿Qué está pasando en estos niños? No consumen comida en las escuelas y cuando llegan a la casa a comer. O comen en las escuelas y le guardan la comida de la casa y a comer. Y entonces estamos viendo también problemas de sobrealimentación. Que eso es un elemento que los padres deben ser orientados. Porque debe de presentarse este plan como un programa de comida saludable, es decir, donde el niño tenga los nutrientes que verdaderamente requiere como energía para responder a la tarea de intelecto, que es a lo que se le está llamando en el sistema educativo. Porque no es lo mismo usted coger a un muchacho con arroz, habichuela y carne y mandarlo para una escuela con el ombligo estericado, como decimos nosotros aquí, bajado el muchacho, pero el nivel de asimilación de las sustancias que necesita el cerebro, que son las glucosas, básicamente, está ausente de ese plato. Entonces, qué bueno que el sistema educativo haya pensado en eso. Sí, esto debe todavía mejorar. Señores, estamos casi con un 20%. Eso es lo bueno, que haya posición de mejora. Sí, es como un 20% de la funcionabilidad que todavía es lo que tiene. Todavía no ha llegado ni siquiera al 100%. Entonces, esto tiene que ir modificando. Tenemos que llevar primero una parte educacional a nuestros hijos, crearle conciencia a los padres, porque es que te estoy ofertando un producto, te estoy dando una comida a la cual tú no estabas acostumbrada. Claro, tiene sus deficiencias. Y en cuanto a la combinación también, a veces la estética tiene mucho que ver también a la hora de... la parte de la vista. De la vista, ahí comienza la digestión. Exacto. Entonces, esa es una parte que hay que mejorar, pero si ya están ustedes ahí pendiente a esto, al desayuno escolar, al almuerzo escolar, se avisoran grados de esperanza de que las cosas puedan cambiar. Sí. Porque es que como nación tenemos que luchar contra una cultura, un patrón alimenticio muy malo que tenemos los dominicanos. Muy malo, muy deficiente. Sí. Donde hay nutrientes que son necesarios y están totalmente ausentes de nuestro plato. Más sin embargo, hay otros que están en sobradas cantidades y ese desequilibrio pues crea trastornos. Por eso el grado de obesidad, como usted decía, por ejemplo, niños hipertensos, que hay una gran cantidad, que pasan de manera inobservable, sin pena y sin gloria, muchas veces, sí. Porque ahora ya los pediatras tienen sus esfinos para tomar la presión a los niños, que antes no lo tenían, precisamente por el aumento de la hipertensión en los niños. Okay. Pero si nos vamos al grado de obesidad, es bastante marcado, precisamente por la papita, las hojuelitas y todas esas sustancias de merienda que muchas veces le damos a los niños. Hay muchos puestos de fruta y han aumentado los puestos de fruta por donde quiera, pero nuestro nivel de cultura, lamentablemente, no nos permite aprovechar lo que la naturaleza nos brinda en forma natural. Una de las propuestas que tiene el INAVIE es retirar esas cafeterías de las escuelas. Y tenemos esa misma problemática a nivel privado. Yo siempre me gusta orientar a las madres. Vamos a ponerle una merienda al niño. No tienen opción en los colegios. Lo que nos ofertan ahí no son alimentos saludables. Ponemos el ejemplo. Si su hijo se va desayunado, ¿qué es lo que debiera hacer? Que a veces por la misma prontitud, a veces hay madres que no lo hacen. Ya comenzamos con una deficiencia. Entonces, esperar a una merienda, ¿y qué es lo que el niño va a comprar? Va a comprar bebidas azucaradas, va a comprar papita o va a comprar un pastelito, ¿verdad? Que son de las cosas que se ofrecen en estas cafeterías. Entonces, lo que está consumiendo ahí no tiene el aporte en nutrimentos necesarios para cubrirlos de ese día. Me ha sobresaturado las grasas y los azúcares, pero la parte proteica no la tiene ni ha cubierto las vitaminas y minerales necesarias. Entonces, es una situación de que le estoy dando, de que no le estoy aportando lo que él necesita. Y queremos buena nota. Exacto. Queremos un mayor rendimiento. Sí, un mayor rendimiento. Mayor rendimiento tiene aquellos niños que se desayunan. Aquellos niños que se desayunan
no tienen esa incertidumbre de cuando están sentados en esa butaca, que ese estómago comienza a gruñir, de que el cerebro simplemente esté atento pensando que llegue la hora del recreo, no hay una concentración. Mientras si ya ese niño se desayunó, su mente está como toda una esponjita, atenta a prestar atención a ciertos conocimientos. Claro, y también a moverse, a hablar con compañeritos porque tienen bastante energía. Tienen bastante energía, pero sobre todo tienen los elementos necesarios que sobre todo la glucosa a nivel de las neuronas, que son las que nos permiten asimilar los conocimientos, está presente en el nutriente. Sí. Le vamos a pedir un permisito y a ustedes, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente, y eso nos gustó bastante, de esta parte del desayuno escolar, la alimentación con los niños. Porque yo creo que si iniciamos por ahí, con esta etapa, con esta generación, tenemos una esperanza de cambio, en 15 o 20 años, tenemos una esperanza de cambio de personas mucho más saludables. Porque antes se tenía la nutrición precisamente para pacientes diabéticos. De diabético hay que ponerle dieta. Y para los pacientes que tenían trastornos de Helicobacter pylori, problemas de úlceras. Pero ahora vemos ya que es un mundo de afecciones, de patologías propiamente dichas, que se pueden prevenir mediante la alimentación. Hablemos de esto. Eso es así. Hoy en día la nutrición tiene diferentes ámbitos, etapas, situaciones, patologías en las cuales podemos implementar. Y es importante primero comenzar con lo que es prevención. Si nos preocupamos por una alimentación, tanto en una niñez, en una adolescencia, como un adulto, preocuparme antes de es más fácil que luego tener que esperar a que un sobrepeso sea el que me lleve a la consulta o una obesidad y dejar que esa obesidad incremente y ya luego que esté mórbida, una obesidad mórbida, es decir, en grados súper elevados, que me haya ya comprometido órganos y alterado y produciéndome ciertas patologías, yo deseo buscar la prevención. Ya deseo tratarme para esta afección. Lo ideal es llevar una alimentación saludable para no tener que luego elaborar un régimen nutricional por tal situación. Por eso lo vemos día a día en la consulta que acuden los pacientes que llegan preocupados por su parte estética más que su salud. Y cuando yo hago un proceso de indicación de analíticas, que luego de esto es que le entrego el régimen nutricional, porque este puede verse alterado o modificado si encontramos alguna alteración en el metabolismo de ciertos macronutrientes. Cuando hago una revisión, no solo antropométrica, ya sea en medidas de todo el cuerpo, como las bioquímicas por parte de las analíticas, si encuentro una alteración de lípidos, de glucosa, de hígado, encontramos mucha grasa a nivel hepático en las pacientes con sobrepeso y obesidad, entonces esta alimentación tiene que ser modificada, a diferencia de que ese paciente simplemente viene con una preocupación de que quiere aprender a comer. No es lo mismo.